Bueno, mis hermanos, es una gran bendición poder compartir la palabra del Señor en esta tarde y esperando que sea de gran aliento y que Dios hable a nuestras vidas hoy. Como ustedes saben, durante, si no me equivoco, los últimos 2 meses de este año hemos estado hablando los sábados por la tarde enfocados en un énfasis. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo se ha llamado el énfasis de los sábados por la tarde? Disciplinas espirituales, ¿verdad? ¿Alguien me menciona rápidamente una disciplina espiritual que recuerda? Oración, ayuno, el estudio de la palabra, ¿alguna otra? El silencio de Dios, comunión. Bueno, hemos estado estudiando varias y el día de hoy corresponde a la evangelización. Y decimos tal vez, híjole, creo que ahí voy a salir reprobado porque yo no predico, no se me da compartir, no se me da evangelizar. Y vamos a ver qué es evangelizar y cómo podemos hacerlo y por qué es tan importante, mis hermanos. ¿Qué es lo que observamos aquí? ¿Qué es eso? Es una receta, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes cuando prueban una buena receta la comparten después? ¿Alguien puede levantar su mano? Sí, algunos, ¿verdad? Yo creo que no se da mucho en las mujeres porque algunas mamás, yo he conocido algunas mamás, algunas mujeres que cuando preparan un alimento y les queda riquísimo y alguien les dice, pásame la receta, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué dicen algunas? Uy, no, con mucho amor, ¿verdad? Eso quiere decir, no me preguntes porque no te voy a decir, es mi secreto. Bueno, entonces ese ejemplo lo descartamos un poquito, pero ¿qué tal cuando alguien, mis hermanos, nos recomienda o nosotros recomendamos un servicio, un producto, un establecimiento, ¿verdad? Vamos a disfrutar de una cena y nos atienden muy bien y nos gusta el servicio, nos gustan los alimentos y alguien nos dice, oye, quiero un lugar para cenar, recomiéndame alguno. ¿Usted se queda con ese secreto? No, ¿verdad? Le dice, bueno, yo fui a tal lugar y la verdad es que me encantó, todo estuvo excelente. Y otro ejemplo también de compartir es cuando algún medicamento, algún remedio podría ser, nos ha servido, mis hermanos, en la salud, nos ha ayudado y alguien más de repente nos platica, nosotros, ¿qué decimos? Si ya lo probamos y ya funcionó, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo natural? Recomendarlo, ¿verdad? Compartirlo. Y más cuando se trata de la salud, es algo que no nos podemos callar, seríamos realmente muy egoístas si vemos a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro amigo, a nuestro familiar enfermo y nosotros tenemos la cura, pero nos quedamos callados. ¿Usted no lo haría o sí? Pues de esta misma manera, mis hermanos, así como cuando nosotros escuchamos una buena noticia y naturalmente la compartimos, de esta misma forma debería ser el sentir de cada uno de nosotros de compartir lo más grande que tenemos. ¿Qué es qué, mis hermanos? Es el amor de Dios, es a Jesús y compartir cómo Él ha transformado nuestra vida. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué no evangelizamos? ¿Por qué será, hermanos? Algunos tal vez nos da un poco de miedo, nos da pena, no sabemos cómo hablar, no sabemos cómo acercarnos a las personas. Y bueno, eso se puede arreglar porque podemos aprender, podemos practicarlo. Algunos tal vez no compartimos de Jesús y eso sería lamentable porque no creemos en lo que estamos viviendo, no estamos seguros de compartir de Él porque yo no sé por qué estoy en la iglesia. A mí desde chiquito, desde chiquita me traían y fue la herencia de mis papás y tal vez hoy ellos ya no están, pero me dejaron aquí. Pero que no me pregunten por qué estoy yo aquí porque no sé qué responder. ¿Será que nos pasa eso, mis hermanos?
No hablamos de Jesús porque no estamos seguros en lo que creemos. No hemos experimentado a Dios. Yo espero que ese no sea el caso. Pero otra razón por la cual no compartimos de Jesús es porque estamos confundidos, ¿verdad? Y decimos, es que evangelizar, es que hablar del evangelio a los demás no es mi don. Pensamos que es un don exclusivo de unos cuantos superdotados, ¿verdad? Decimos, yo no hablo, no comparto, ¿por qué? Porque yo no tengo ese don. Mi don es hacer tamales, que por cierto estaban muy ricos, ¿verdad? ¿Los probaron? Yo me comí 2, hermanos. Estaban muy ricos realmente. Dios bendiga las manos de los que se esforzaron. Me gustaron bastante y a mi esposo también. No les digo cuánto se comió él porque ya se imaginarán. Pero podemos decir, mi don es hacer tamales, mi don es acomodar las sillas, mi don es recoger la ofrenda, mi don es administrar los recursos de la iglesia, bueno, dar clases a los niños. Yo tengo cualquier don menos ir a evangelizar. Ahí sí que vaya el pastor, los obreros, los que tienen ese llamado, aquellos que saben hablar, aquellos que conocen la Biblia, que saben textos de memoria, porque eso no es para mí. Yo le pregunto, ¿compartir el evangelio será un don de algunos cuantos? Y podemos confundirnos con algunos textos, pero ahorita le voy a explicar por qué no. Evangelizar no es un don de unos cuantos. Evangelizar es un llamado, es un mandato para todos y es una comisión que Jesús nos dejó. ¿Cuál es la diferencia aquí, mis hermanos, en estas imágenes? Uno de ellos es un evangelista, porque no es lo mismo ser evangelista a compartir o predicar el evangelio, son dos cosas distintas. ¿Cuál cree usted que sea el evangelista? El evangelista es el hombre que está a mi derecha, ¿cierto? Él es el evangelista. Y la persona que tiene la Biblia de este lado es el que está predicando el evangelio. Son dos cosas distintas. ¿En qué nos basamos? En el contexto en el que están sucediendo las cosas. El evangelista, ¿dónde está predicando, hermanos? Está en una iglesia, se ve que hay hermanos, ¿verdad? Está en un púlpito. Eso es ser evangelista. Y predicar el evangelio es otra cosa. Vean lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y a veces ahí nos quedamos, ¿verdad? Decimos, sí, es que Dios le dio el don a unos, y a uno lo hizo profeta, apóstol, maestro, pastor y evangelista. Pero ¿qué es lo que hace un evangelista? Fíjese, la segunda parte, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está la respuesta. Un evangelista es aquel que con el don de evangelista perfecciona a los santos. ¿Y quiénes son los santos? La iglesia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea edificada. Así que quiere decir que nuestro hermano pastor, cuando se para aquí a enseñar, es un evangelista. Nuestro hermano Uriel, las maestras de los niños, todos los que de alguna manera tenemos la bendición y el privilegio de dentro del templo compartir la palabra para edificar a los santos, estamos evangelizando. Pero eso es dentro de la iglesia. El evangelista no dice aquí que comparte para los que no conocen a Jesús o para los inconversos. Un evangelista perfecciona a los santos. Y es verdad, ese sí no es un don que se nos da a todos. Hablar dentro de la iglesia, tomar un micrófono, compartir una escuela sabática, un tema vespertino, es un don, mis hermanos, como muchos otros dones. Pero que quede claro este punto, el evangelista perfecciona a los santos. En su caso, la gran comisión es algo distinto, es un llamado para todos. Por lo tanto, esto es un llamado y no es una opción.
¿cierto? Dios espera que cada uno de sus hijos e hijas proclamen sus maravillosas noticias. ¿A quién? A toda criatura. ¿Me expliqué, mis hermanos? ¿Vemos la diferencia? ¿Sí? La primera persona se encarga de compartir la palabra a los santos, al pueblo de Dios, para edificar el cuerpo de Cristo. Y la segunda es el llamado para todos, no importa la edad que tengamos, si somos niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, todos tenemos ese mandato, esa gran comisión. Y hay un texto muy conocido por todos que yo estoy segura que ustedes me lo pueden recitar de memoria. Marcos 16:15. Y antes de leerlo y de estudiarlo un poco, me gustaría preguntarle, ¿usted cree que sea muy importante las últimas palabras de una persona que está en el lecho de muerte? ¿Será importante, mis hermanos? Algunos tal vez hemos tenido esa experiencia, ¿verdad?, de ver a un familiar en sus últimos instantes de vida. Y esta persona de repente quiere hablar, quiere decir algo, ¿y qué es lo que hacemos en ese momento? ¿Lo ignoramos? ¿Nos ponemos a barrer? ¿Nos ponemos a lavar ropa? No, ¿verdad? Lo tomamos con suma seriedad y escuchamos. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que una persona antes de partir tiene que decir. Marcos 16:15. No sé si usted lo sepa, pero fueron las últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos. Lo voy a repetir. Marcos 16:15, este mandato, estas palabras fueron las últimas palabras que Jesús le dio a sus discípulos antes de subir al cielo, a la diestra del Padre. ¿Será importante entonces, hermanos? ¿Para Jesús era importante lo que tenía que decir? ¿Usted qué piensa? Sí, ¿verdad? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Les estaba dando una orden, una comisión. En otras palabras, les estaba diciendo, yo ya no voy a estar más entre ustedes, yo ya no lo voy a hacer, ya los capacité, ya les enseñé, ya caminaron conmigo, ya les mostré de mí, ya tienen una experiencia y ahora les toca a ustedes ir y predicar. Y no es una palabra que solamente se quedó con sus apóstoles, nos alcanza a nosotros el día de hoy. ¿Lo hemos entendido así, mis hermanos? Podemos estar tan enfocados en otras cosas, en la obra del Señor dentro de la iglesia, en otros ministerios, inclusive en nuestra propia vida, en nuestros propios intereses personales, pero nos hemos puesto a trabajar en este mandato, hermanos, en ir y predicar. Y sigue diciendo el texto, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muchos de nosotros ya creemos, algunos nos falta bautizarnos. Es claro Jesús cuando dice, tú quieres ser salvo, no basta solo con creer, tienes que bautizarte también. Y yo le pregunto, ¿usted desea que su familia sea salva? ¿Podemos estar tranquilos al ver que nuestra familia se desmorona? ¿Podemos estar tranquilos, mis hermanos, al ver que nuestro compañero de trabajo, nuestro mejor amigo, la persona que queremos, o inclusive nuestro hermano en la fe, la está pasando mal? Necesita a Jesús, necesita que Dios obre e intervenga en su vida. ¿Y nosotros qué hacemos, mis hermanos? Muchas veces nos da lo mismo, pero la Biblia es clara, aquel que cree y se bautiza va a ser salvo, y el que no lo hace será condenado. ¿Queremos que los actos, las decisiones de la gente que amamos los condenen, hermanos? ¿Queremos que vivan lejos de Dios? Yo creo que no, ¿verdad?
nos debe doler que alguien a quien amamos no tenga a Cristo. Y nuestro deber entonces es ir y compartir. Así como cuando compartimos esas buenas noticias, es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, hablar de Jesús. Y después sigue diciendo, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Yo los mando. Ustedes van a ir, van a rescatar almas, pero no van solos, porque habrá señales que los van a seguir. ¿Y cuáles son esas señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Qué bendición es la gran comisión, mis hermanos, porque Jesús no solo nos manda, Jesús nos capacita y nos da el poder, dice la Biblia, de hacer inclusive cosas mayores que las que Él hizo. ¿Se imagina? Que Dios usara su vida y la mía para hacer cosas mayores en favor de los demás. Pero ¿por qué a veces no lo vemos? Porque aquí hay una palabra muy, muy clara y dice, estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿A los que dudan? A los que creen. Y muchas veces no creemos y muchas veces ni siquiera nos animamos a ir y predicar. ¿Y qué dice la última parte? Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Vemos cómo son las últimas palabras de Jesús? ¿Serán importantes, hermanos? ¿Será importante replicarlo? ¿Será importante? Imagínese que su familiar muy amado en sus últimos momentos le da una comisión, le da un encargo. Le dice, mira, hijo, hija, yo ya me voy a partir y sabes que tengo un gran pendiente. A nadie más se lo puedo encomendar, solamente a ti. Y mi pendiente es que vayas y hagas esto. ¿Usted qué haría, mi hermano? Yo creo que al día siguiente empieza a echar manos a la obra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque busca honrar a esa persona que le está encomendando algo tan valioso en sus últimos momentos. Lo mismo hizo Jesús. Y su deseo, mis hermanos, es que podamos ser pescadores de hombres. Recuerda cuando Jesús vio a Simón Pedro y a Andrés, su hermano, pescando. Dice que estaban echando las redes en el mar, pescando, y Jesús los ve y les dice, dejen las redes y síganme. ¿Por qué? Porque yo los haré pescadores de hombres. Pero ¿qué es lo que hace un pescador para poder atrapar a un pez? Tiene que meterse al agua, ¿verdad? Tiene que aventar las redes. Y nosotros, es verdad, queremos que la gente se salve, queremos que nuestros amigos, que nuestra familia conozcan de Dios, que estén aquí en la iglesia. ¿Quién no lo quiere? Todos. Pero ¿acaso nos levantamos los pantalones, los doblamos un poquito para meternos al agua, para aventar la red, mis hermanos? ¿Lo hacemos? ¿O solo oramos y pedimos que Dios los toque? Dios no va a venir directamente a hablarles a ellos, nos va a usar a nosotros, a usted y a mí, con nuestras debilidades, con nuestras carencias, con nuestras limitaciones tal vez de Biblia, de teología. Él lo va a hacer, mis hermanos, pero debemos estar dispuestos a meternos al agua. Y tengo aquí una imagen. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, aquí vemos una casa de campaña, ¿verdad? Una familia probablemente está acampando. Vemos árboles, pasto, vemos también un río y seguramente hay peces. No sé si es un río o es un arroyo, una laguna, pero imaginemos que hay peces también. Este lugar es increíble, ¿verdad? Para acampar.
Pero si de repente nos da hambre, mis hermanos, y nos dicen, bueno, ahí hay unas redes, pueden meterse y pueden pescar, lo haríamos. Tendríamos que meternos, tendríamos que mojarnos. ¿Por qué? Porque nadie puede atrapar un pez sentado en el campamento. ¿O sí? Si estamos todo el tiempo en la casa de campaña, ¿podemos pescar? No, ¿verdad? Tenemos que salir forzosamente de esa casa de acampar. Así que usted y yo, para poder rescatar almas y compartir el mensaje de esperanza que ya tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Salir de las 4 paredes de la iglesia. Ir allá afuera donde está la humanidad sufriente y entablar un diálogo con ellos para transmitir entonces el evangelio. Dentro no estamos predicando, mis hermanos. Siendo los mismos, no estamos cumpliendo la gran comisión. Animando a mi hermano que veo todos los sábados, yo no estoy compartiendo las buenas nuevas de salvación, porque ya somos salvos. Cuando yo animo, cuando yo oro, cuando acompaño, estoy practicando otra disciplina espiritual que es la comunión, que es el servicio, pero no es el predicar el evangelio, no es la gran comisión que Dios me dio, Jesús me dio. Yo lo voy a hacer cuando salga de las 4 paredes del templo. Ahí es cuando de verdad estaré cumpliendo esta gran comisión. Y vean lo que dice esta parte. Muchos cristianos solamente lo que hacen es pasearse por el campamento, forman clubes de pescadores y hablan sobre la importancia de pescar. ¿Pero qué pasa? Pero no pescan. Lo voy a leer una vez más. Muchos de nosotros lo que hacemos solamente es pasearnos por el campamento. Nos paseamos por la iglesia, venimos los sábados, ¿verdad? Convivimos, apoyamos a las actividades y eso es muy bueno, es parte de otras disciplinas espirituales. ¿Pero qué dice? Solamente formamos clubes de pescadores. ¿Y la iglesia será un club, hermanos? No es un club. Aquí no venimos para platicar, aquí no venimos para socializar, ¿verdad? Venimos para alabar a Dios, para desarrollar nuestros dones, pero también para impulsarnos a compartir el evangelio. Muchos forman clubes, dice, y hablan sobre la importancia de pescar, pero al final no pescan. Dios quiere acciones, mis hermanos. Dios quiere que vayamos de pesca. Y usted me puede decir, bueno, ya entendí que compartir el evangelio con los que no conocen a Jesús no es un don de algunos. Ya entendí la diferencia entre evangelizar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo y entre compartir las buenas nuevas o aceptar la gran comisión, que fueron las últimas palabras de Jesús. Ya lo entendí, pero ahora ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Punto número 1, conócelo. Y tengo una pregunta para usted. ¿En verdad conoce lo que cree y por qué lo cree? Muchas veces no compartimos, como le decía en un inicio, porque ni siquiera sabemos por qué creo lo que creo. ¿Por qué voy al templo? ¿Por qué hago ciertas cosas y ciertas no? No lo sabemos, solamente alguien nos enseñó, nos dejó aquí, nos heredó una creencia y decimos, pues es que yo desde chiquito iba. Entonces el punto número 1 es conocer de verdad a Dios. Y ya lo hemos dicho muchas veces, ¿cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra, ¿verdad? Hoy en día tenemos la gran bendición, hermanos, de poder echar mano de muchos recursos,
con la tecnología, con las redes sociales, podemos poner en un solo clic un video, escuchar la palabra a través de podcast, planes bíblicos, libros, y todo eso son herramientas que nos ayudan a conocer de Jesús. Aquí en el templo también hay temas, hay predicaciones. No hay manera de decir es que yo no lo conozco. Es que muchas veces no tenemos el tiempo y no nos damos el tiempo y la oportunidad de conocer a Cristo de tal manera que no solo sea de oídas como Job, sino que de verdad le veamos, y entonces así vamos a poder hablar a los demás sin ningún miedo. A mi esposo y a mí nos da un poco de risa porque en algunas ocasiones a mi suegro, cuando le preparan un alimento o le regalan un platillo, él lo ve y aunque no lo haya probado dice, ¿qué dice? No me gusta. Ay, no me gusta. ¿Cómo puedes decir que no te gusta si no lo has probado, verdad? Y muchas veces nos pasa también así a nosotros. No podemos decir del amor de Dios, de que Jesús salva, de que Él restaura, de que Él perdona, de que Él transforma la vida si nosotros no lo hemos experimentado todavía. ¿Cómo lo vamos a experimentar? Cuando decidamos meternos a las aguas, ¿verdad? Cuando decidamos mojarnos los pies y decir, Señor, yo quiero conocerte. Quiero conocerte para poder compartirte también. Vea lo que dice Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar con defensa y con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Y en otra versión dice, tienes que estar preparado por si alguien te pregunta, ¿por qué crees en lo que crees? Para que estés listo y des una explicación. Por eso es importante conocerlo, mi hermano. Punto número 1, conócelo para que puedas dar una explicación. En una ocasión a un adolescente en la secundaria lo invitaban a bailar en una tardeada y sus compañeros lo invitaban y él decía, no lo voy a hacer. Y le preguntaron, bueno, ¿por qué no lo haces? Y lo que él dijo fue, porque mi religión no me lo permite. ¿Acaso es la religión, mis hermanos? Debemos estar preparados para dar una explicación. ¿Y cómo vamos a explicarle a la gente que no hacemos ciertas cosas o que no apoyamos ciertas cosas? Cuando conocemos, cuando estudiamos. Punto número 1, conócelo. La religión no nos prohíbe nada, mis hermanos, pero la palabra de Dios sí es muy clara y es la que tenemos que conocer y seguir. 2, vívelo. Ya conoces a Dios, ya le has visto, ya le has probado, ya le has sentido, ahora tienes que vivirlo. Dice esta frase muy conocida, seguramente usted la ha escuchado. Predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario, ¿qué dice? Usa palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo deberíamos de vivir nuestra vida como Cristo de tal manera que las palabras no sean necesarias. Solamente con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, las personas verán que somos cristianos y entonces estaremos viviendo lo que creemos, lo que hemos creído. ¿Sabe quién dijo esta frase? ¿Ha escuchado hablar de San Francisco de Asís? ¿Lo ha oído mencionar? Él fue el que dijo esta frase y es muy cierto. Muchas veces las palabras no van a ser necesarias. Simplemente nuestro testimonio y nuestro comportamiento. Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla, ¿cómo? En práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes
mismos. Aquí vemos, hermanos, cómo el vivir la palabra nos tiene que llevar no solo a oírla, sino a practicarla. Es parte de nuestro testimonio. Pero yo quiero decirle algo. ¿Será que el testimonio es lo único que va a salvar al que no conoce a Jesús? El que me vean que me porto bien, el que me vean que no digo una palabra obscena, el que vean que soy diferente al resto, ¿eso salvará al inconverso? Medítelo y respóndame, ¿sí o no? No, mis hermanos, el testimonio no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay personas que se portan bien, que no dicen palabras obscenas, que tienen un buen testimonio, un buen ejemplo, un buen matrimonio, pero ¿qué les falta? Lo más importante, a Cristo. Y la Biblia es muy clara: aquel que no tiene a Jesús en su corazón, aquel que no cree, va a ser condenado. Así que podemos ser casi perfectos, pero si nos falta la salvación, nos está faltando todo. Entonces quiere decir, hermanos, que nuestro testimonio, por muy intachable que sea, no va a ser suficiente para que la gente pueda ser salva. Y Mateo 10, 5 al 7 es muy claro. Vea lo que dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, ¿verdad? Cuando los estaba enviando a esta gran comisión, y les dijo: y yendo y predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí no vemos que Jesús los mandó a predicar las buenas nuevas a los demás y les dijo: vayan y entonces no digan nada, pórtense bien, sean de buen testimonio, de buen ejemplo, y la gente se va a convertir. ¿Eso les dijo Jesús? No, ¿verdad? No les dijo eso. No les dijo: muestren su ejemplo, buen ejemplo, muestren su buen testimonio, llévense bien con sus hermanos, llévate bien con tu esposo, con tu esposa, sean una familia ejemplar. No les dijo eso. Les dijo: vayan, prediquen, ¿y cuál es la última palabra? Y digan y hablen, el reino de los cielos se ha acercado. Ellos no podían anunciar el reino de los cielos sin palabras, ¿o sí? Era parte de, por supuesto, porque el testimonio y las palabras van de la mano, pero tenían que anunciarlo hablando, abriendo la boca, compartiendo, yendo, predicad y diciendo. El testimonio, hermanos, entonces no es suficiente. Romanos 10, verso 14, es un capítulo que conocemos nosotros, lo hemos oído en un canto. Pero quiero que en esta tarde lo meditemos. Al mismo tiempo es un texto triste, porque es real, mis hermanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Y yo le pregunto, ¿qué se necesita hacer para que alguien pueda oír? ¿Qué necesitaríamos hacer usted y yo para que alguien pueda oír? ¿Portarnos bien? ¿Cuidarnos de nuestro testimonio? ¿Con eso la gente oye? Para que ellos puedan oír necesitamos hablar. Perder ese miedo, mis hermanos, y compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No tenemos que hacer otra cosa. No es tan difícil como parece. Usted solamente debe compartir lo que Dios ha hecho en su vida y lo que usted ha experimentado al caminar cerca de Jesús. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? O sea que es importante que haya quien predique, mis hermanos. Número 1, dijimos, para compartir de Jesús hay que conocerlo. Número 2, hay que vivirlo.
Y número 3, compartirlo. ¿Cómo vamos a compartir de Jesús? ¿Cuál es el secreto? A veces es lo más difícil, ¿verdad? Porque yo puedo decir, yo conozco a Dios, yo lo vivo, pero me falta compartirlo porque no sé cómo hacerlo. Bueno, no es difícil, mis hermanos. El secreto para compartir tu fe es una conversación, no una presentación de información. Pensamos que compartir las buenas nuevas es que me tengo que saber de pie a cabeza el fundamento doctrinal, ¿qué más? La Biblia al derecho y al revés, un montón de textos bíblicos. Y eso nos limita y decimos, es que yo no sé todo eso, mejor no digo nada. Y veo a mi compañero de trabajo sufrir, y veo un problema con mis compañeros de la escuela, veo necesidades, veo a la gente llorar en desesperación, buscando salidas falsas a sus situaciones. ¿Y qué hago yo, mis hermanos? Me conformo con ser de buen ejemplo y buen testimonio. Yo les pregunto, ¿eso va a salvar a esa vida? ¿Eso va a salvar, va a rescatar a esa alma? No, mi deber es hablar, es compartir. ¿Y cómo es que lo voy a hacer? Entablando una conversación. Así como cuando usted recomienda ese medicamento, así como cuando compartimos el catálogo, ¿verdad? Mira, ¿qué crees? Híjole, este mes vienen unas promociones buenísimas. No, y mira, yo me compré este aparato y me sirvió, te lo recomiendo. Así, igualito, hermanos. ¿Sabes qué? Yo estaba como tú, estaba peor. Y Jesús me salvó. Él me sanó. Hay una esperanza. Sí se puede salir adelante. Mira, vamos a orar. Y que no le dé pena orar por alguien en la calle. ¿Alguien aquí lo ha hecho, hermanos? ¿Alguien aquí ha platicado con una persona en la calle y esa persona comienza a externarle su situación, su dolor? Se pone a llorar con usted. ¿Qué hacemos, hermanos? Híjole, luego si quieres platicamos, es que ya es tarde, mira, tengo que llegar al templo, luego te hablo. O nos detenemos a platicar. Dedicamos un tiempo para escuchar la necesidad de esa persona. ¿Hemos orado por alguien en la calle? ¿Lo hemos hecho? Me gustaría que sinceramente alguien levante su mano si ha orado por una persona en la calle. No le estoy diciendo que sea un desconocido, pero tal vez un conocido que se encontró y usted tuvo la oportunidad de hablar con alguien ahí. ¿Hemos orado, hermanos? ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Y los que no, mis hermanos, yo les invito a que lo experimenten. Es maravilloso demostrar tu fe públicamente de esa manera y poder consolar. Usted ve a miles de personas caminando todos los días, pero no sabe cuántos problemas llevan esas personas. Y no lo dicen, no lo hablan, pero están gritando: necesito una palabra de aliento, necesito que alguien ore por mí. Y muchas veces por nuestros problemas, nuestras actividades, pasamos de largo y no nos detenemos a ver la necesidad. Experiméntelo, hermano. O en su trabajo, en su propia casa, el día que alguien tenga la confianza de platicarle algo, contarle su dolor, decida compartir a Jesús ahí, compartir una palabra de esperanza y ore por esa persona. Va a ser de gran bendición, hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús hacía. No hay nada de lo que yo le esté hablando aquí que Jesús no lo haya hecho. Él, mis hermanos, no se enfocaba tanto en compartir un mensaje de salvación. A Él no lo vemos diciendo: arrepiéntanse pecadores, se van a ir al infierno, el fuego consumidor los va a alcanzar, son almas perdidas. Él no condenaba. ¿Qué hacía Jesús?
Su intención no era apresurarse en presentar un mensaje. Más bien, él primero se daba el tiempo de conocer a las personas y de ayudarles a suplir sus necesidades inmediatas. Podemos compartir a Jesús a través de la ayuda, del amor, como cuando levantamos despensas aquí en el templo. Estamos compartiendo a Jesús, nos decía nuestro pastor. La semana pasada se entregó las despensas, sí, ¿verdad? Y él nos platicaba que las familias se alegraron, fue de gran bendición. Desconozco si las dos asisten a alguna iglesia o tienen conocimiento de, pero si no fuera el caso, mis hermanos, yo estoy segura que con ese gesto de la iglesia, el día de mañana esa familia o esas familias van a venir y van a querer escuchar. Y van a querer agradecer a Dios la bondad que se les fue mostrada a través de esa dádiva. Jesús, antes de compartir el mensaje, suplía necesidades. Suplió la necesidad del alimento. ¿Alguien me puede decir en qué momento de la historia Jesús dio de comer a las personas? ¿Cuándo Jesús suplió la necesidad del alimento, hermanos? Tenemos ejemplo cuando alimentó a los 5,000, ¿verdad? Jesús suplía necesidades como la necesidad de la sanidad. Oraba por las personas, pedía sanidad. Ejemplos, hay muchos en la Biblia. La suegra de Pedro, el leproso, ¿verdad? Pero vemos a un Jesús que conocía a su Padre, que vivía lo que creía y que lo compartía. No era egoísta y no se lo quedaba para sí mismo. Y aquí vemos una imagen, hermanos, que es un poco graciosa, pero si le ponemos mucha atención, a la vez es muy triste. Vemos a una persona que está a punto de caer al precipicio, ¿verdad? Y a alguien que desde lejos lo que le dice es: voy a estar orando por ti. No te preocupes, yo voy a orar. Y nos puede dar risa, pero si nos ponemos a meditar, mis hermanos, es triste y es una realidad. ¿Cuántas veces nos pasa así, hermanos? Vemos a alguien sufriendo, a alguien que grita: necesito la salvación que tú tienes. Necesito saber cómo le haces para tener un matrimonio así. Es cierto, con altas y bajas, pero van de la mano. Pero viven en respeto, viven en amor. Yo quiero lo mismo. Necesito saber cómo puedo encontrar alivio a mi soledad. Y usted y yo, ¿sabe qué? Tenemos la respuesta. ¿Pero qué le decimos? Voy a estar orando por ti. Y esa persona se va a caer, se va a hundir, hermanos. Cuando nosotros pudimos haber extendido nuestra mano y pudimos haber ayudado a esa persona a que no se cayera, a que no se hundiera. Yo le quiero pedir, hermano, que usted piense en una persona. No le estoy diciendo que busque evangelizar a las naciones, porque ya vimos en un inicio que hay personas a las que Dios les da el don de hacerlo. Se llaman misioneros, se llaman evangelistas, lo repito, porque no quiero que nos confundamos a partir de hoy. Aquellos que edifican el cuerpo de Cristo, ese es su trabajo y esa es su misión. Pero mi misión o mi comisión es compartir la salvación a toda criatura. Y el llamado es para todos, hermanos. El día de mañana no le vamos a decir a Jesús que no lo sabíamos. Hay un libro que se llama Una vida con propósito, de Rick Warren, y a mí se me quedó muy grabado el de ese libro, hermoso. Si usted tiene la oportunidad, léalo. Se llama Una vida con propósito. No habla de otra cosa más que del propósito de Dios que Dios tiene para nuestra vida. En mi adolescencia ese libro impactó mi vida. Una vida con propósito, de Rick Warren. Y se me quedó muy grabado
que el autor dice que las dos preguntas que Jesús nos va a hacer cuando vuelva por segunda vez son las siguientes. La primera, ¿qué hiciste con los dones, talentos y habilidades que te di? ¿Qué hiciste con ellos en la tierra? Y número 2, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesús? ¿Lo compartiste? ¿Lo guardaste? ¿Lo escondiste? ¿Lo diste a conocer? Llévese esas dos preguntas, hermanos. ¿Qué estoy haciendo aquí en la tierra con los dones que tengo? ¿Los estoy enterrando? ¿Los estoy poniendo al servicio? ¿Qué estoy haciendo con Jesucristo, con la salvación que Él me dio? Y quiero que piense en una persona solamente a la que usted puede predicarle las buenas nuevas. Ya le dije que no necesita tener muchas palabras, no necesita saber mucha Biblia o teología, solo comparte su experiencia, hermanos. Mire, lo demás lo hacemos los evangelistas. Usted tráigalos a la casa de Dios. El pastor se va a encargar de lo demás, ¿verdad, pastor? Nuestra tarea, mis hermanos, es esa. ¿Lo vemos fácil? ¿Lo vemos posible? ¿Lo podemos hacer? Y por último quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabe cuál es la única cosa que no vamos a poder hacer cuando estemos con Jesús? Cuando Él vuelva y tome a su pueblo y reinemos con Él. ¿Sabe qué es lo único que no vamos a poder hacer? Vamos a poder cantarle, alabarle, dice la Biblia, de día y de noche. Vamos a escuchar el mensaje de Dios y solo con verlo en su esplendor vamos a ser llenos. Vamos a practicar la comunión, el servicio. Pero ¿sabe qué es lo único que no vamos a hacer? Compartir el evangelio, rescatar almas, ganar almas para Cristo. Eso ya no lo vamos a hacer. Eso se tiene que hacer aquí y ahora. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Quiero pedirle a mis hermanos del ministerio que puedan pasar todos, también coros, para agilizar un poquito esto, pero no quisiera irme de aquí sin hacer una oración, hermanos. Sí, cierre sus ojos y en lo que mis hermanos se acomodan vamos a orar. Pídale al Señor que le ayude a compartir sus buenas nuevas. Señor, en este momento estamos delante de ti, agradeciéndote por este mensaje, Señor, y suplicándote de todo nuestro corazón que no caiga, Señor, en una tierra seca, en una tierra que no da vida, que pueda caer esta semilla en nuestro corazón, en una buena tierra para que dé fruto. Señor, te suplico que cada uno de mis hermanos pueda poner en su mente y en su corazón el hablarle a una sola persona, Señor, siquiera de tu palabra, de tu mensaje, de su experiencia de vida. Hemos entendido, Señor, la importancia de hacerlo, la urgencia de hacerlo. No queremos ver a nuestra familia condenada, perdida, Señor, a nuestros amigos. Por eso te pedimos de tu Espíritu, Señor, para que nos ayudes a compartir el Evangelio, nos ayudes a conocerte, a vivirlo y a compartirlo. Señor, es nuestra súplica, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.